Hola a todos y todas. Bueno, es el segundo video en esta demostración de la fórmula de intensidad y vamos a partir de donde quedamos la última vez. Habíamos encontrado estas dos ecuaciones, hemos estado trabajando con la definición de la energía cinética, ¿sí? La energía cinética y la densidad de energía cinética, que era la energía por unidad de volumen. Hemos llegado a esta expresión que la densidad de energía cinética es un medio de ρ0 por la velocidad de las partículas al cuadrado, ¿sí? Algo muy parecido a la velocidad cinética de física 1, a la energía cinética, perdón, de física 1. Y por el lado de la energía potencial, habíamos hecho una demostración a partir del trabajo, que se hacía la fuerza como de presión en un volumen, y habíamos llegado a esta expresión que la energía potencial es o la densidad de energía potencial es un medio de la presión al cuadrado dividido ρ0 por c cuadrado, ¿sí? Entonces a partir de ahora vamos a continuar un poco más. Recordamos un poco cuál era la idea de este video. Era establecer una idea conceptual de lo que es la conservación de la energía en el ambiente, digamos, de la ecuación de onda, y ver qué rol cumple la intensidad, como nosotros la entendemos, como este vector transporte de energía, qué rol cumple la intensidad en esa conservación. Y bueno, luego vamos a ir a la parte matemática más dura, que es a partir de la ecuación de onda, poder ver cómo definimos la intensidad y por qué la definimos de esa forma. Entonces vamos a trabajar un poquito hoy a partir de estas dos ecuaciones en entender ¿Cómo entendemos conceptualmente la conservación de la energía si hablamos de ondas sonoras? Y para eso vamos a partir de la definición de potencia acústica, ¿sí? Esta definición, que la potencia acústica es la integral de la superficie del vector intensidad, ¿sí? Esto lo hemos estado trabajando en el caso en el que la intensidad es constante en toda la superficie. Esta integral se simplifica porque si la intensidad es una constante sale afuera de la integral. Entonces nos queda el producto, ¿sí?, entre la intensidad y la superficie, ¿sí? Entonces este es el caso más simplificado en el cual decimos la potencia es la integral por la superficie. En realidad, la definición de la potencia es la integral en toda la superficie que rodea un volumen cerrado de, digamos, todos los vectores de intensidad que hay a lo largo de toda esa superficie. Generalmente, cuando trabajamos nosotros con la idea de potencia, para usar esta ecuación, o para usar sobre todo la ecuación simplificada, lo que estamos viendo es, o estamos tratando de resolver como este problema. Tenemos una superficie S y lo que tenemos en esa superficie es un flujo de energía, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, si cada uno de estos son vectores de intensidad, en este caso podemos suponerlos todos iguales, estaríamos en este caso en el cual la intensidad es constante, pero esto no tiene por qué ser el caso. Decimos, bueno, ¿cuál es la potencia que está pasando por esa superficie? ¿Sí? ¿Cuánto es la energía que hay pasando por esa superficie por unidad de tiempo, ¿sí? Potencia es energía por unidad de tiempo. Entonces ahí decimos, bueno, la potencia es el producto de la intensidad por la superficie. O, de manera más general, esta ecuación, la potencia es la integral en toda la superficie de I diferencial S, ¿sí? Esto sería IN diferencial S. Ahora, esta idea del vector, digamos, de los vectores que están cruzando una superficie, ¿sí?, está muy relacionada con la conservación de la energía. Podemos pensar la conservación de la energía en estos términos. La diferencia es que tenemos que imaginarnos una superficie quizás cerrada, porque nosotros trabajamos con un pequeño volumen y queremos ver qué pasa con la energía en ese volumen cuando hay un flujo, ¿sí? Y ese flujo es justamente el vector intensidad.
Entonces, pensemos una superficie cerrada, ¿sí? Una superficie cualquiera. Yo esto lo voy a trabajar muy genéricamente porque si tomamos algunas simplificaciones, podemos, por ejemplo, usar esta expresión que es I por S, pero para poder llegar a una expresión de la intensidad general, tenemos que trabajar como lo más abstracto posible y lo más genérico posible. Entonces tenemos que definir una superficie, en principio cualquiera, una superficie cerrada. Acá lo que tenemos en esta superficie es un flujo de energía, ¿sí? Que vamos a tener vectores intensidad. Los vectores acá no van a ser todos iguales porque va a depender de la dirección de la onda y de cómo es la forma de esa superficie que estamos considerando. Esto que por ahí es un poco abstracto, ustedes piensen en el planteo de la ecuación de onda. Tenemos un volumen, ese volumen que nosotros en una dimensión lo vimos como un volumen, como un cilindro chiquitito, en 3 dimensiones lo vimos como un poco más complejo, lo vamos a ver como un poco más complejo. Pensémoslo así genéricamente. Esta superficie es la superficie que rodea un volumen chiquito, diferencial, que estamos usando para analizar la ecuación de onda y ahora para analizar la conservación de la energía. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, si hay un flujo de energía que nosotros lo trabajamos como el vector intensidad, ¿qué pasa con esta expresión o qué sería esta potencia que tenemos marcado acá? ¿Sí? ¿Cómo trabajamos con esta expresión W igual a la integral de la superficie del vector intensidad? ¿Sí? Para analizar la conservación de la energía en este volumen. Entonces, pensemos que hay un flujo de energía que está saliendo, ¿sí? O sea, la energía está saliendo de ese pequeño volumen, por ejemplo, porque estamos en una condición como de una onda propagativa. Entonces, la energía en un pequeño volumen se está propagando, entonces el vector intensidad tiene una dirección clara. Entonces, nosotros si analizamos en lugar de esta condición en la cual decimos cuánta energía, digamos, está pasando por la superficie. Si nosotros quisiéramos estudiar la energía que se está, o cómo está cambiando la energía, digamos, en el volumen, ¿sí? El volumen, o puede ser también en el volumen rodeado por esta superficie, ¿sí? ¿Qué pasa? Si vemos este volumen y decimos, bueno, la intensidad está saliendo, hay flujo de energía que está saliendo de este volumen por una superficie o por toda la superficie, ¿qué pasa entonces con la energía dentro? ¿Sí? Si hay energía saliendo, la conservación de la energía nos tendría que decir, bueno, entonces acá adentro la energía es menor, ¿sí? Acá adentro hay una disminución de la energía, porque hay un vector que está haciendo que el flujo se vaya hacia afuera, que la energía se vaya hacia afuera. Si en lugar de eso los vectores intensidad apuntaran hacia adentro, ¿sí? Apuntaran hacia adentro, es decir, hay energía que está ingresando a nuestro volumen, entonces nosotros tendríamos que decir, bueno, entonces la energía en el volumen tiende a aumentar, ¿sí? Porque los vectores apuntan hacia adentro. Si los vectores apuntan hacia afuera, la energía tiende a disminuir. ¿Por qué digo esto? Porque en un contexto de conservación de la energía, en realidad lo que nosotros vamos a decir es que esta potencia, que la potencia la vamos a trabajar como la energía por unidad de tiempo, es decir, la derivada de la energía por unidad de tiempo, esta derivada, es decir, la potencia, cómo está cambiando, va a ser igual a lo que esté pasando con el flujo de intensidad. Entonces, en realidad, lo que vamos a trabajar siempre es que la energía o la derivada de la energía con respecto al tiempo, sumado a este flujo intensidad integrado dentro de la superficie, es igual a 0. Y acá hay una aclaración, por eso hago esta parte del video sobre todo, porque si despejamos esta ecuación, nos queda como esta ecuación que está acá arriba, ¿sí?
pero con un signo menos acá. Entonces siempre puede surgir la duda, che, ¿por qué hay un signo menos acá? Si la potencia la definimos como la intensidad que surge o que cruza una superficie, bueno, porque ahí estamos considerando ver el valor de ese flujo, si el valor de la energía por unidad de tiempo en esa superficie. Entonces ahí lo que nos dice el vector de intensidad es, bueno, si acá hay tantos watts por metro cuadrado, tenemos una superficie de tantos metros cuadrados, la cantidad de watts que hay es esta. Ahora, si vemos el volumen en el que estamos parados nosotros, esa cantidad de watts que se están yendo justamente hace que el cambio interno, ¿sí?, tienda a bajar. Si en cambio el vector de intensidad estuviera apuntando hacia adentro, entonces ahí diríamos, bueno, acá internamente la energía tiende a subir. Ese tiende a es justamente la derivada, ¿sí? En el tiempo en el que estamos estudiando o analizando ese pequeño problema que le estamos estudiando en función del tiempo, una derivada positiva hace que la energía está tendiendo a subir, una derivada negativa hace que la energía está tendiendo a bajar, y entonces eso tiene que compensarse con si los vectores de intensidad apuntan hacia afuera o si los vectores de intensidad apuntan hacia adentro. Entonces, la ecuación, digamos, que nos habla un poco de la conservación de la energía en un pequeño volumen, muy genéricamente, es esta ecuación que está acá, ¿sí?, que nos dice que la derivada de la energía con respecto al tiempo más la integral de todos los vectores de intensidad en la superficie que rodea ese volumen tiene que ser igual a 0. Con esta idea es que nosotros vamos a trabajar en la ecuación de onda para ver si podemos matemáticamente llegar a algo parecido a esto, ¿sí? Y cuando lleguemos a algo parecido a esto vamos a decir, bueno, si acá yo tengo la derivada de la energía y lo tengo sumado a una cosa, entonces yo puedo saber que eso que está ahí adentro de esa cosa es la intensidad, ¿sí? Y así vamos a definir la intensidad, porque al fin y al cabo es una definición que hacemos que después se verifica matemáticamente. Entonces, vamos a avanzar un poquito más con esto porque nosotros tenemos, ya dijimos, tenemos densidad de energía, ¿sí? Densidad de energía, y acá tenemos energía. Entonces vamos a trabajar un poquito para expresar esto mismo, pero en términos de densidad de energía, que no es muy difícil. Recordemos que la definición que hicimos de la densidad de energía es energía por unidad de volumen, ¿sí? Entonces, podríamos decir que la definición que hicimos es que la energía, ¿sí?, es igual a el volumen por la densidad de energía, ¿sí? Esta definición, de nuevo, es muy simple, ¿sí? Está simplificada, porque nosotros lo que estamos haciendo es multiplicar la energía por el volumen, y eso lo que tiene atrás es asumir que la densidad de energía es constante del todo en volumen, ¿sí? Si nosotros tenemos un volumen y decimos, bueno, si la densidad de energía es la misma en todo el volumen, yo quiero saber la energía, ¿qué hago? Multiplico la densidad de energía por el volumen. Eso, si adentro no estamos asegurando que haya la misma densidad de energía en todo el tiempo, en todos los lugares y demás, lo podríamos expresar de una forma integral, que es más genérico, ¿sí?, que en nuestro caso de la onda acústica, va a valer esta condición. Pero si queremos trabajar con la ecuación de onda, que es como mucho más genérica, nos conviene expresar esto en un término un poquito más general. ¿Cómo lo expresaríamos? Bueno, lo que diríamos es que en vez de multiplicar por este volumen, ¿sí?, lo que haríamos es definir la energía como la integral en el volumen, ¿sí?, de la densidad de energía diferenciada de volumen. Si acá, de vuelta, esta densidad de energía es constante, sale afuera de la integral, nos queda la integral en el volumen de diferencial de volumen, que eso es justamente el volumen, y nos queda la ecuación de arriba, ¿sí? E mayúscula igual a V por la epsilon o E minúscula. Si en cambio queremos quedarnos con una idea más general, decimos esto: la energía es la integral en el volumen de la densidad de la energía, lo cual es bastante elemental. Ahora, vamos a reemplazar esta energía que tenemos acá abajo, ¿sí?, esta, por esta definición integral, ¿sí? Entonces,
como si quisiéramos complicar más las cosas, lo que vamos a decir es entonces esta primera derivada, vamos a decir que es la derivada con respecto al tiempo, y en lugar de poner esta energía, vamos a decir de qué, de la integral en el volumen de la densidad de energía diferencial volumen, eso sumado a la integral en la superficie del vector intensidad diferencial superficie es igual a 0. Y con esto nos vamos a quedar en con esta partecita del video, ¿sí? Que es que el objetivo era poder llegar a esta ecuación, que es una ecuación que es como conceptualmente tratar de entender lo que sería la conservación de la energía, ¿sí? Entonces la expresamos una ecuación que es una ecuación un poco compleja, pero si vamos para atrás y vamos pensando qué es cada parte, ¿sí? Es entendible. Estamos partiendo de lo que sería la definición de la potencia acústica, ¿sí? El flujo de energía en una superficie, ¿sí? Cómo eso nos puede decir qué pasa con la energía dentro del volumen que está rodeado por esa superficie. Y esta E que tenemos acá, ¿sí? Esta E que tenemos acá, obviamente va a ser la energía cinética más la energía potencial, que son las dos que tenemos definidas acá arriba, ¿sí? Entonces, yo quería llegar hasta esta ecuación. Recuerden, tenemos la derivada con respecto al tiempo de esta integral, que es en la integral en el volumen de la densidad de energía, más la integral en la superficie de la intensidad, eso es igual a 0. Esto sería la conservación de la energía, ¿sí? Esta conservación de la energía parte de que nosotros tenemos este vector intensidad, ¿sí? Nuestro objetivo ahora es decir, ok, pero ¿cómo es ese vector intensidad? ¿Cómo defino ese vector intensidad en términos de las variables de la ecuación de onda, ¿sí? Presión, velocidad de partículas, básicamente. ¿Cómo hago para explicar o para definir ese vector intensidad que cumple con esta ecuación que está acá abajo, ¿sí? Cumple con esta conservación de la energía? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo defino en términos de las variables que están en la ecuación de onda, ¿sí? Que es básicamente de vuelta presión y velocidad de partículas? Entonces vamos a ir con eso en el video que sigue, pero antes de avanzar les pido que vuelvan, que piensen si queda claro esta idea, ¿sí? Que lo repasen de qué es esta ecuación, ¿sí? Y cómo esta ecuación me relaciona la intensidad, como ese flujo de energía, con los cambios de energía dentro del volumen, ¿sí? Está bueno que quede bien claro esta idea, este concepto, antes de ir a ver cómo llegamos a esta ecuación matemáticamente a partir de la ecuación de onda. Así que bueno, seguimos en el próximo.